Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Quisiera invitarle a que vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio de San Juan, en su capítulo 20. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Dice la bendita palabra de Dios. Cuando ya esté en el capítulo 20, nos vamos a ir al versículo 29. Le felicitamos por atender el llamado, ¿verdad?, a estar congregados exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor. San Juan 20, versículo 29, dice la bendita palabra del Señor. Jesús dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una vez más, Jesús dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a meditar bajo el tema: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero antes de empezar, quisiera pedirles que se unieran a mí en oración para poner este tiempo de la meditación en las manos del Señor. Ayúdeme, por favor. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificamos tu nombre en esta hora, Señor, y estamos agradecidos, contentos, Señor, porque hemos podido reunirnos en tu casa, Señor. Gracias, Señor. Hemos alabado tu nombre, hemos puesto este servicio en tus manos, Señor. Y en esta hora, Señor, quiero unirme a mis hermanos para poner el tiempo de la meditación, Señor, delante de ti. Reconozco, Señor, mi condición, quién soy, Señor. Por eso te clamo y te pido que seas tú tomando el control, Señor, y que vaya menguando, Señor, todo lo que venga de mi carne, Señor, y que tú, Señor, vaya siendo exaltado. Toma el control, por favor, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hay mucha gente, amados hermanos, que niega la resurrección de Cristo. Y de esto se trata el versículo base que hemos tomado. Jesús dijo a Tomás, porque había visto, había creído. Pero dice el Señor: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no estuvimos en los hechos que sucedieron cuando nuestro Señor Jesucristo estaba pagando el precio por nuestro pecado. Por consecuencia, estamos hablando de la resurrección del Señor. No con el afán ni el punto de regirnos a un calendario. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, no se rige a un calendario. El Hijo de Dios vive en fiesta y en alegría todos los días de su vida. Pero gracias al Señor, amados hermanos, gracias y glorificamos a Dios por el cuidado y el deseo de nuestro liderazgo, de nuestros pastores, de que nosotros recibamos la enseñanza bíblica. Y no lo hacemos con el afán de seguir un calendario, sino el deseo es de que la palabra de Dios haga eco en nuestra vida y podamos disfrutar de las bendiciones que hay en ella y en su enseñanza. Porque hablar de la resurrección, hay mucha gente que hasta el día de hoy sigue negando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo, por poner un ejemplo, empezando desde los soldados romanos, en unión con los sacerdotes, para negar que el Señor había resucitado. Pero eso no solo empezó ahí, ha seguido de maneras increíbles. Y recordando un reportaje que hubo hace poco, por lo menos el último del que yo he visto, de que encontraron una tumba
encontraron una tumba y que estaban escritos los nombres Jesús, María, María Magdalena y el nombre de Jesús y nombres conocidos de la Biblia, y viene uno de esos buzos que dijo: aquí me hago famoso. Y dice, y quería comprobar él que había encontrado el cuerpo del Señor Jesús. Pero para el mundo que vive en ese ritmo y sin ningún temor a las verdades bíblicas, pues está bien. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, para nosotros son ciertísimas. Para nosotros, amados hermanos, es algo tan cierto que en la tumba del Señor no hay nadie. La tumba está vacía. Nuestro Señor vive. Ahí no hay nadie. Y el Señor se preocupó, amados hermanos, se preocupó en que nosotros se nos quitaran todas esas barreras. El Señor en su palabra es tan hermoso que, mire, quiero llevarlo al relato de Lucas 24. Y cómo el Señor se preocupa, amados hermanos, para que esté esa convicción hoy en nosotros. Recuerde, bienaventurados, contentos, felices, bendecidos los que creyeron y no vieron. ¿Sabe quiénes son ellos? O es este edificio, esta iglesia será la iglesia del Señor Jesucristo, la bienaventurada. ¿Y quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, usted es la iglesia. Entonces nosotros debemos sentirnos gozosos, felices, contentos de que estas cosas son ciertísimas entre nosotros, que nuestro Señor ha resucitado. Pero mire lo que dice el capítulo 24. Quiero leer del versículo 1. Dice la bendita palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones vestidos de resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El Señor, amados hermanos, ya le había hablado a los apóstoles. Y en el relato que hemos tomado como base, estas mujeres vinieron y anunciaron a los apóstoles vinieron corriendo y vieron la piedra movida. Y estos fueron, y el Señor luego se les apareció a los hermanos reunidos ahí, porque ellos estaban con temor, reunidos por todo lo que había acontecido, y cerradas las puertas y todo, se les aparece ahí en medio y le dice: pasa a vosotros. Dicen los relatos, incluso en los evangelios, en este relato que hemos tomado en unos versículos antes, habla de eso. Entonces el Señor se les aparece. ¿Cree que había necesidad de que la piedra hubiera sido movida para que el Señor saliera de esa tumba? No había ninguna necesidad. Pero el Señor movió ese obstáculo que iba a impedir que las mujeres vieran que esa tumba estaba vacía, que anduvieran buscando ayudas. El Señor, tan hermoso, amados hermanos, quitando ese obstáculo. Y son los detalles que la palabra tiene para nosotros. Y cómo se preocupa el Señor de que nosotros, o sea, la iglesia, los que lo habían estado con Él muchos años, los que el Señor había instruido, a los que el Señor les había hablado, comprobaran que la tumba estaba vacía. La tumba estaba sola. O sea que la resurrección del Señor tiene importancia en la enseñanza. Para nosotros los creyentes, al Señor le interesa que nosotros sepamos que la tumba está vacía.
Y bienaventurados somos, felices somos, amados hermanos. Quiero que me entienda esto. Nosotros no estábamos ahí, pero el Señor se ha preocupado y quitó eso que impedía que nosotros viéramos y supiéramos de Él, y que todo tanto obstáculo de pecado venda de los ojos. Y hoy nosotros sabemos y afirmamos, y es ciertísimo entre nosotros, que adoramos a un Dios vivo, no adoramos a un Dios muerto. La tumba está vacía. Nuestro líder, nuestro Dios, mi Señor, su Señor, mi Salvador, está vivo. Rompió cuando creímos. Cuando le declaramos, reconocimos que somos pecadores. Le pedimos perdón, le entregamos nuestra vida y nuestro corazón. Lo declaramos con la boca. Qué bendiciones. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El Espíritu Santo hoy es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso hoy nosotros con toda seguridad decimos: mi Cristo vive. Porque muchos de nosotros no hemos ido a esa tumba. Tal vez muchos de los que están acá ya han ido a esa tumba. Han comprobado que la tumba está vacía. Pero el Señor tan hermoso dejó escrito acá. Se preocupó en decirnos: la piedra está movida. Entren, vean. Ahí no hay nadie. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y ese es el Señor que nosotros adoramos, al que le hemos cantado hoy esta mañana, a ese Dios vivo que no pudo la tumba detenerlo. De ahí, amados hermanos, que la resurrección de nuestro Señor es un fundamento de la fe cristiana. Es una base. Por eso el Señor se preocupó tanto, por eso el Señor se les apareció a los discípulos, se les apareció a las hermanas y donde ellos, pero también se le aparece a Tomás. Y Tomás era de los 12. Tomás había sido preparado por el Señor y el Señor no había escondido nada de lo que a él le iba a suceder. El Señor les había enseñado que era necesario que Él pasara por todas esas cosas, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero ellos no habían creído, todos se atemorizaban. ¿Por qué? Porque todos miraban con los ojos de la carne, no con los ojos del Espíritu. Pero luego el Señor en su preocupación se aparece y empieza el relato que hoy hemos empezado como versículo base, pero quiero leerles en capítulo 20 de San Juan desde el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando a las puertas cerradas, mire los detalles. Las puertas cerradas, por eso le decía yo que la piedra no era necesario que se moviera, pero el Señor está interesado que nosotros sepamos que Él resucitó, ya no hay obstáculos. Estando la puerta cerrada, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron y no creyeron. Miren, hay cosas que a uno las puede leer una, otra y otra vez, y siempre van a causar el mismo efecto. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios de tan grande amor
que aunque había trabajado tanto tiempo preparándolos para ese tiempo, para que su fe no cayera, no acusó a Tomás por no creer, sino que le dice: ven, mete tu dedo, mete tu mano, y no seas incrédulo, sino creyente. Así es nuestro Señor, amados hermanos, ante nuestra incredulidad, ante las cosas que Él puede hacer, ante cualquier circunstancia, escasez o enfermedad. Nosotros adoramos a un Dios que todo lo puede, pero a un Dios vivo que no es ajeno a la necesidad mía. Y ante mi incredulidad, Él lo que me pide es que crea y que no sea incrédulo. El amor de Dios, amados hermanos, para con nosotros es tan grande, tan hermoso, que nunca hay una acusación para con nosotros. Cuando el corazón está contrito y humillado delante del Señor, el Señor nunca lo rechaza. Y eso es lo que vemos aquí, el grande amor de Dios. Cómo el Señor no ha trabajado, amados hermanos, con nosotros, con lazo de amor y misericordia. Él nos ha llamado, nos ha buscado, nos ha tocado la puerta. Y había esa ceguera, pero el Señor insistía y insistía. Su amor, su misericordia, amados hermanos, para con nosotros es inexplicable, inexplicable. Pero Él quiere que nosotros seamos creyentes y no incrédulos, dependiendo también cuál sea la situación que usted pueda estar viviendo. Si decimos que es un fundamento de nuestra fe cristiana, tiene que estar basado todo en Él. Así vengan vientos, así vengan tormentas, así vea agua que golpee. Si Jesús es mi fundamento, dice la palabra que estamos edificados sobre la roca y no caeremos. No caeremos, porque en el fundamento que nosotros estamos es en ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y esta es una de las verdades, que el Señor no se quedó en la tumba, sino que resucitó. De ahí la importancia, amados hermanos, que nosotros cada día menguemos en nuestra carne y nuestro espíritu vaya. Tomás lo miraba con los ojos carnales. Las cosas a veces se ven imposibles, amados hermanos. Imposibles. Las cosas a veces son duras. Y aunque nosotros sepamos quién es nuestro Dios, vienen los momentos, vienen las flaquezas. Pero el Señor a cada momento dándose a conocer que Él está en control bajo todo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que no está muerto. ¿Sabe qué es estar muerto, verdad? No puede hacer nada, no oye nada, nada. No hay nada. Por eso da tristeza ver que se le tiren a los muertos, no oye. Que le digan te quiero, no se oye, no. El muerto no hace nada. Pero al que nosotros venimos, al que nosotros clamamos, al que le pedimos, Él está vivo, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Por eso nosotros gozosos, por eso bienaventurados nosotros, felices nosotros creemos en eso. Eso es ciertísimo para nosotros, es nuestra base de nuestra fe. Así es que, ¿qué nos dice Romanos 8:24? Porque en esperanza fuiste salvos, pero en esperanza, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque alguno va a esperarlo. Creo que tengo una cita equivocada, 8:4, amados hermanos, perdonen. Dice la bendita palabra de Dios: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque necesitamos, amados hermanos, apartar de nosotros todo lo que nos lleva a no creer que el Señor está en cuidado de nosotros.
Hay verdades, amados hermanos, y una de estas es que el Señor es vivo. Y si el Señor está vivo, nosotros podemos acudir a Él con toda confianza. Mire cómo el Señor se preparó y les avisó a los discípulos. Vamos a tomar un versículo para fundamentar lo que decimos, que el Señor no escondió de nada de ellos todo lo que a Él le iba a suceder. Vamos a ir a Marcos capítulo 8. Y cuando esté en el versículo 8, vamos a ir al versículo 31. Dice la bendita palabra del Señor en el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, y entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, y nosotros pues sabemos que el Señor le decía, porque Pedro, en el deseo de querer ayudar al Señor ante una verdad que Él les estaba enseñando, pues quería ayudarle en lo carnal, Pero amados hermanos, que mengue nuestra carne y que nuestro espíritu en toda cosa vaya prevaleciendo y saliendo. Entonces, si nosotros somos felices, amados, si somos contentos y somos bienaventurados en esta verdad de que el Señor ha resucitado, que está vivo, es importante que nosotros tengamos esa convicción, y que nuestro servicio en la resurrección, entendiendo que el Señor resucitó, sufra, como le quisiera decir, un impacto de querer la resurrección del Señor tiene que tener un impacto en nosotros de servirle, amados hermanos. Un impacto de buscar la manera de hacer todo lo que podamos para la obra de nuestro Señor. Quiero que vayamos al capítulo 15 de Primera de Corintios, porque ahí hay una exposición de Pablo acerca de la resurrección del Señor. Y habla Pablo ahí de que si el Señor no hubiera resucitado, pobrecitos de nosotros. Habla que se admira de por qué algunos se atrevían a decir que el Señor no había resucitado. Y qué increíble es, amados hermanos, que hasta el día de hoy los hombres, sin ningún temor, se atreven a hablar tanta basura en cuanto a la resurrección del Señor. Queriendo meterme a averiguar un poco de ciertas opiniones, uno se queda sorprendido de tanta, es que no hay otra palabra, de tanta basura que hablan acerca del Señor. Seamos cuidadosos, amados hermanos, y con mucho respeto les comparto eso, de involucrarnos a exponernos a cosas que no exaltan ni glorifican el nombre de Dios, a cosas que degradan la divinidad de nuestro Dios, a cosas que atentan contra lo sublime que es nuestro Dios. Le puedo poner un ejemplo solo por hablar, Código Da Vinci, una película, y hablan tanta basura y así tanta cosa. Si usted no está preparado para exponerse a tanta cosa, evite de todas maneras exponerse a cosas que no exaltan el nombre del Señor, ni ser parte de cosas y de acciones que no glorifican
el nombre del Señor. Pero Pablo dice que si puede leer el capítulo 15 de Primera de Corintios en casa, lo puede leer. Si puede buscar versiones que le aclaren más, porque el lenguaje en esta traducción, si no lo manejamos bien, nos puede llevar a no entender ciertas cosas, pero si nos tomamos el tiempo, amados hermanos, vamos a entender que de eso está hablando Pablo, que se admiraba de cómo si el Señor nos resucitó somos dignos de lástima, y da una exposición aclarando la resurrección de Cristo como un fundamento, pero al final le dice esto a nuestros hermanos. Miren, capítulo 15, versículo 58 de Primera de Corintios. Dice así la palabra del Señor. Me fui muy lejos. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si adoramos al Dios que vive, si servimos al Dios que vive, en esta mañana el Señor nos está diciendo que lo que nosotros hagamos para el Señor no es en vano. ¿Y qué hace usted, amado hermano? ¿Qué hace usted? Si el trabajo no es en vano, sin el trabajo secular, en lo que yo hago para el sostén diario, yo me preocupo en hacer bien las cosas, en respetar las reglas, en obedecer los reglamentos, en hacer lo mejor en mi trabajo, como yo en el Señor, sabiendo que adoro a un Dios vivo, a un Dios que no está en la tumba. Yo no me voy a esforzar por hacer lo mejor para Él. Voy a usar una palabra y lo compartía también, que uno a la hora de querer exponer y dar a entender lo hermoso que es el Señor y querer darse a entender, usa palabras que tal vez no son correctas, pero espero me entienda, porque nuestro Dios, hermano, es grande, sublime, poderoso, majestuoso. Pero si el Señor es mi jefe, si el Señor es mi todo, y me está diciendo que mi trabajo en Él no es en vano, no, hombre, aquí todos andaríamos como hormiguitas locas, viendo qué se hace, qué se dice, en qué voy a ayudar, no esperar a que le motiven, a que haya una reunión de explicación, no, hermano, en qué hay necesidad, en qué puedo ayudar. En nuestro trabajo, como hay beneficio, ¿verdad?, económico, y a nosotros nos gusta lo económico, nos rebuscamos, hermano. Nos rebuscamos. Y sí, mi Dios, mi Señor me está diciendo que el trabajo en Él no es en vano. ¿Por qué no servirle al Señor? ¿Por qué no servirle con alegría? ¿Por qué no servirle con entusiasmo? ¿Por qué no servirle en el entendimiento de que es un privilegio, amados hermanos? ¿Por qué no ponernos en la brecha y no estar esperando a que nos motiven, no estar esperando a que nos recompensen, no estar esperando a que soy merecedor de que porque hago algo merecen tirarme la alfombra? Por favor, amado hermano, el servicio al Señor es el más grande privilegio que nosotros podemos tener. El Señor nos ha tomado en cuenta en su obra. Por favor, hermano, ayudémosle a nuestros pastores, a nuestros coordinadores, a nuestros líderes, a nuestros supervisores. Nosotros no merecemos nada. El servicio a Dios, el Señor le interesa que sepamos que tiene recompensa, amados hermanos, pero la recompensa más grande que nosotros hemos tenido es el perdón de nuestros pecados, el sentirse perdonado, amados hermanos. Eso no tiene explicación, y lo único que debería de brotar en nosotros es agradecimiento hacia Él, y el agradecimiento convertido en acción es servir a los demás. Hagámoslo con alegría, con entusiasmo, pero mi Señor quiere que entendamos que el servicio a Él, el trabajo en Él, no es en vano, amados hermanos. ¿Y todo por qué? Porque esa es una de las
importancia de que el Señor resucitó. Servimos a un Dios vivo. A un Dios vivo. Así es que sirvamos con alegría. Y si nuestro ejemplo es Cristo, amados hermanos, si mi ejemplo es el Señor se hizo hombre, se humilló, se hizo siervo. Vino a pagar por nuestros pecados en una cruz. Se entregó ahí. Toda humillación fue sobre él. Clavos fueron en sus manos, en sus pies, atravesado su costado. Una corona de espina, humillación, burla. Incluso clavado en la cruz le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate. Todo tipo, pero él no vino a hacer la voluntad del Padre, a servir, a mandar lo que al Padre le había dicho que hiciera. Y nosotros a veces, solo porque servimos o hacemos algo, queremos que todos lo feliciten. Todo. Si mi ejemplo es el Señor, Él sirvió sin esperar nada a cambio nunca. Se entregó hasta a lo máximo, hasta la muerte. Por mí se entregó. Entonces, en nuestro servicio, midámonos con el Señor. Midámonos si merecemos algo. Quien merece toda gloria, todo honor, toda alabanza, todo servicio es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, amados hermanos. Él es que se merece todo. Por favor, es un privilegio servirle al Señor. Y si está sentado, amado hermano, y el Señor me está diciendo que no, trabajar para Él no quede en vano. Ay, vea, si es buzo. Sirvámosle al Señor. Hablemos de su amor y su misericordia. Amados hermanos, ¿por qué es importante también la resurrección de Cristo? Porque ahí Él se nos testifica del inmenso poder de nuestro Dios. Quiero llevarlo a Juan 10. Dice su versículo 18. Nadie me quita, sino que yo de mí mismo la pongo, hablando de su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mire el poder de Dios. Yo creo esto que les voy a decir. Por lo que leo un poco en la palabra, el diablo pensó que ya había ganado cuando vio a Cristo crucificado. Lo creo. Pero dice el Señor: yo pongo mi vida, yo la entrego y yo la vuelvo a tomar. Nuestro Dios es poderoso, amados hermanos. Su resurrección comprueba que todo lo que Jesús hablaba, todo lo que Jesús enseñó, todo se cumplió. Hablaron los profetas en el antiguo tiempo que Él iba a sufrir, que iba a ser menospreciado. Anunciaron, hablaba la palabra. Israel conocía que el cuerpo del Mesías no iba a recibir corrupción y que al tercer día iba a resucitar. El Señor le iba a enseñar y el Señor viene aquí y nos muestra su gran poder. Yo pongo la vida, yo la vuelvo a tomar. La palabra se cumple. Y si la palabra se cumple, la palabra también dice que el Señor volverá. Así es que tomemos energía. Por eso nosotros somos bienaventurados. Por eso el Señor dice: bienaventurados. No sé si se motiva, me entiende. Felices. El Espíritu Santo, esto para nosotros es cierto. Pero estoy esperando al Señor. Lo estoy esperando. Vivo esperando al Señor. Si hablamos que en el trabajo secular hay reglas y todo ese tipo de cosas para uno cumplir y ser parte de una compañía, en la iglesia del Señor también tenemos promesas, pero también tenemos una manera de vivir que el Señor le agrada que la vivamos así.
Y así es como nosotros esperamos al Señor. No como yo quiero vivir, no como yo me siento bien, sino a la manera de la palabra del Señor. Y si la palabra de Dios es verdad, y cada vez que la leemos y cada vez que aprendemos algo más, sabemos que la palabra del Señor se cumple, la palabra del Señor se cumplirá. Cristo volverá por su iglesia. Así es que vivamos vidas de acuerdo a la palabra del Señor. Sirvámosle al Señor, porque nuestro Señor es todopoderoso, grande, su amor y su misericordia es inmensa, y todo lo que Él lo ha dicho se va a cumplir. Así es que vivamos vidas cristianas, vidas agradables de acuerdo a la palabra del Señor, no vidas que un predicador les dice cómo las vivan. Seamos responsables cada uno de nosotros en saber qué Dios quiere de mí. Seamos responsables cada uno de nosotros de buscar qué Dios quiere que yo haga. Seamos responsables cada uno de nosotros de nuestra salvación. Es cierto, si el predicador lee la Biblia, digamos amén. Digamos amén. Pero no digamos amén a todo. Y de ahí entra nuestra responsabilidad. Si no, nosotros vamos a entrar y en la invasión que tenemos de información, vamos a estar de repente cantando con los testigos de Jehová y con los católicos pensando que estamos en predicaciones sanas. Así de peligroso están los tiempos. Así es que seamos cuidadosos. ¿Por qué es importante la resurrección de nuestro Señor? Porque valida lo que estamos hablando, lo que la palabra del Señor habla. El Señor les enseñó que Él era el Hijo de Dios y refleja, amados hermanos, su naturaleza divina y su carácter sin pecado. Cuando hablamos de su naturaleza divina, estamos hablando de que Jesús es Dios. A quien le hemos cantado es Dios. Al que le hemos entregado nuestra vida es a Dios. El que cuida de nosotros es el Dios. El que viene por nosotros es Dios. Y ese Dios, la tumba no lo podía sostener. Por eso el Señor se preocupó de que los hermanos vieran que la tumba estaba vacía. Y hoy nosotros también podemos decir, la tumba está vacía, porque al Señor que yo le canto, al Señor que yo adoro y al Señor que yo sirvo, no está enterrado ahí. Su cuerpo no está ahí. Está al alcance de mi adoración, está al alcance de mi petición, está al alcance recibiendo mi servicio. Él está vivo, la tumba está vacía, está vacía. Así es que con alegría, amados hermanos, alabemos al Señor, exaltemos el nombre del Señor y seamos cuidadosos en la información que tomamos. Todo lo que no exalta y glorifica el nombre del Señor no es de Dios. No nos involucremos en esas cosas. Quiero compartirles Salmos 16:10. Si puede ir ahí conmigo. Dice la bendita palabra de Dios: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El carácter del Señor era apartado, sin pecado, cuando habla de santo. Y sabemos que el Señor no se quedó en esa tumba, ¿verdad? Así es que la importancia del Señor es, amados hermanos, entender que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, separado del pecado, y por consecuencia su carácter era divino. Pero aún así, Él se humilló, nos sirvió de una manera que nosotros ni la podemos explicar. Pero con nuestro servicio y con nuestra vida podemos exaltar todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Y por qué es importante, amados hermanos? Porque Él es la primicia de los que ya han dormido. Cuando hablamos eso, es de los que han muerto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 20.
dice la palabra del Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto, sigue diciendo el 21, porque por cuanto la muerte entró por el hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios a su Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que el reino, preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cristo, las primicias de los que duermen. Si el cristiano muere, amado hermano, como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Él fue la primicia, amados hermanos. Él fue la primicia. A mí siempre me ha sorprendido cuando hay la muerte de un hermano, porque yo venía acostumbrado que si había un muerto había que echarle al llanto, porque no había esperanza. Cristo resucitó, primicia de los que duermen. O sea que los que han muerto en Cristo resucitarán primero, y así lo dice la palabra del Señor. Luego los que hemos quedado seremos transformados. Si alguien está enfermo, ¿quién se quiere morir? Para ser de los primeros después del Señor. Hermano, nosotros tenemos que vivir en confianza. Por eso usted a veces va a visitar a un hermano que esté enfermo y en vez de llevarle palabras de aliento a usted, a él se las da a usted. ¿Por qué? Porque este es un fundamento de nuestra fe. Nosotros que como creemos que Cristo vive, nosotros también viviremos. Así es que vivamos en confianza, amados hermanos, felices. Yo sé que nadie, una vez lo hace así, nadie se quiere morir. Nadie. Pero para que mi Señor resucitara, tuvo que haber muerto. Clavado en una cruz, humillado, despreciado, colgado en una cruz, murió. Pero como hemos visto que Él tiene el poder, Él volvió a tomar su vida y resucitó según las Escrituras. Y Él está vivo. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Así es que vivamos y sirvamos con esa confianza, pero también vivamos en esa confianza, en el temor a un Dios que vive, a un Dios que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Amados hermanos, no podemos vivir vidas irresponsables si nosotros decimos que el Señor vive. Y la palabra así lo declara y así es. Es un Dios que dijo también que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Así es que no seamos irresponsables y no pensemos que al Señor le hemos engañado cuando nosotros nos equivocamos. El Señor es un Dios de amor y de misericordia. Amados hermanos, tantas veces nosotros vivimos vidas tan irresponsables. Pero qué hermoso es el Señor, que siempre nos anda buscando. Y así, amado hermano, que nos toque como Adán, escondiéndonos ahí pensando que el Señor es ignorante de lo que yo hago. ¿Dónde estás? Escondido. Amados hermanos, si creemos en la resurrección de nuestro Señor, es porque Él está con nosotros, como lo dice la palabra. Tomemos la acción y vengamos delante de Él y pidámosle perdón. Él está con brazos abiertos siempre.
Es un Dios que hemos visto que en vez de acusarnos nos recibe. En vez de haber malgastado todo lo que Él nos da, la gracia que nos ha dado, Él está esperando con los brazos abiertos que nosotros vengamos a Él siempre. Hay cosas que uno no puede explicar y se queda pachito. Pero yo entiendo que mi Dios me ama así como yo soy. Me quiere así como yo soy. Y a medida yo deje que Él trabaje en mí, que Él obre en mí y me humille mi carne y me rinda de luchar con Él, Él hará cosas hermosas en mí. Por eso ve al que tomaba ya no tomar, al que blasfemaba ya no blasfemar, al que no tenía amor por nadie amar a los demás, aquel que a nadie quería, hoy dice Dios le bendiga, hermano. Esa es la misericordia de Dios, hermano. No vio nuestro pecado, sino que su amor y su misericordia, su amor y su misericordia ha sido para con nosotros. Y ahí así sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Por qué? Porque como en la muerte recibimos nuestro perdón, también en la resurrección hemos sido justificados y hoy tenemos acceso al Padre. Hoy tenemos entrada directa delante de Él y podemos venir a Él, platicar con Él, servirle a Él, adorarle a Él, porque no es alguien que está muerto, Él está vivo. Oye mi alabanza, Él oye mi adoración, Él oye mi clamor, Él no es ajeno a mi necesidad, Él no es ajeno a mi dolor. Y Él es el que me puede dar la paz, Él es el que me puede dar el gozo, Él es el que, amado hermano, Él es el que nos sustenta en el momento malo. ¿Por qué? Porque Él siempre está dispuesto. Es ese Dios hermoso que no ve nuestro pecado y no paga conforme a Él, sino que su amor y su misericordia nos ha cubierto y nos sigue cubriendo. Si hemos sido justificados en su resurrección, amados hermanos, vivamos esperando al Señor siempre. Hoy podemos ir al Padre. El camino está abierto. Jesús abrió el camino de la vida después de la muerte. Hoy podemos venir a Él. Hoy, aunque muramos, tenemos vida. Así es que vivamos en confianza, vivamos en alegría, vivamos en gozo. Al Cristo que adoramos, al Cristo que servimos, al Cristo que adoramos está vivo. No está en una tumba, el camino está abierto, hoy tenemos acceso al Padre. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.